Muy buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos de nuevo, trayendo el mensaje de la predicación de la palabra del Señor de esta mañana. Y el título de esta predicación, Participantes de la Naturaleza Divina. Vamos a basarnos en la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 11. Cristo Jesús hizo expiación por los pecados de los hombres para que estos hermanos fuesen purificados de sus pecados mediante que el perdón, ¿verdad?, de estos por el derramamiento de su sangre, permitiendo ser reconciliados con Dios Padre. Pocos entienden, hermanos, que los hombres han estado bajo la autoridad de las tinieblas, bajo el dominio del diablo y del pecado, satisfaciendo los deseos de la carne y viviendo apartados de Dios. Ese es el estado del mundo, ¿verdad?, que está sin Cristo. El sacrificio de Jesús y la obediencia a la fe ha permitido que algunos hayan sido trasladados de las tinieblas a la luz, al reino de Cristo. Entonces, hermanos, el sacrificio de Jesús, ¿verdad?, y la obediencia a la fe ha permitido que algunos pudimos salir de donde estábamos, de las tinieblas, y pasar a la luz admirable de Cristo. Los cristianos, hermanos, pertenecen al reino de Jesús, son conciudadanos del cielo. Nosotros somos conciudadanos del cielo, hijos de Dios y herederos de todas las promesas que Dios ha dado a los que le obedecen, ¿verdad? A veces se halla muy fácil decir, es que lo que aman a Dios todas las cosas, pero a veces quitan ese le aman, ¿verdad? Es que todas las cosas me tienen que salir bien a mí porque no, la palabra es clara, ¿verdad? Estas cosas, estas promesas han sido dadas ¿para quiénes? Para los que le obedecen. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, usted y yo, ¿verdad?, que éramos extranjeros. La palabra iba para el pueblo de Israel. Éramos extranjeros, estábamos en la frontera de aquello. Advenedizos, ¿por qué? Porque podíamos arrimarnos ahí, pero no era de nosotros, no estábamos invitados. Dice la palabra que ya no somos más. Ahora usted y yo somos conciudadanos de los santos. ¿De cuáles santos? De todos los demás hijos de Dios sobre esta tierra y de todos los santos que también están en la presencia. Y además dice el Señor que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, usted y yo ya no estamos solos. Nosotros tenemos una familia, tenemos un padre, ¿verdad? Y tenemos una familia muy grande, que son todos los que han obedecido al Señor y han venido arrepentidos a sus pies. No obstante, hermanos, los hijos del reino, ¿verdad?, de Dios, nosotros tenemos una lucha feroz contra la potestad superior de maldad, contra toda esa hueste, esas legiones, hermanos, que es la lucha del creyente, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre una lucha contra el pecado, contra la carne y sus concupiscencias, siendo estos últimos los más difíciles de combatir y de vencer, ¿verdad? Y que quizás a través de mucho tiempo y por mucho tiempo de estar en iglesia, eso no nos hace, hermanos, exentos de que el diablo no pueda recordarnos lo que éramos. No, claro que sí lo hace. Y puede venir a molestarnos con esto. Por eso yo les he dicho en muchas ocasiones la necesidad de que usted y yo crezcamos en el Señor para que Él no tenga lugar con esto, mis hermanos. Algunos cristianos avanzan rápido en esto, otros van a paso medio y otros van más lento, pero la idea es que nosotros podamos ir creciendo, hermanos, en la medida y en la capacidad que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros participemos de su naturaleza divina. Para ello nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que adquiramos el conocimiento necesario que se espera de nosotros. Nos da mandamientos
normas, consejos, instrucciones para que crezcamos espiritualmente, alcanzando una madurez espiritual que nos permita entonces aprender e imitar sus cualidades divinas. Veremos, hermanos, el Señor nos ha mandado a imitarlo, ¿verdad? Nos ha dado la capacidad para que nosotros lo hagamos. Si no lo hacemos, si nos quedamos enanitos espiritualmente es porque queremos, pero Él nos dio su palabra, sus consejos, sus preceptos, sus mandamientos, todo lo que hay en su palabra para que usted y yo crezcamos y podamos imitarlo a Él, que es lo que Él quiere. Su orden es tajante, la orden del Señor es tajante. Dice que nos despojemos del viejo hombre con nuestros pecados, los vicios, y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios para buenas obras, y para llegar a la estatura de Cristo. Esa es la orden del Señor. O sea que ya Él nos limpió, entonces despójese de todo eso, quítese de todo eso y vístase del nuevo hombre, la nueva mujer creada en Cristo Jesús para buenas obras que Él había preparado. ¿Para qué? Para que usted y yo anduviésemos, hermanos. Entonces, en relación con su naturaleza divina, sus características, las cualidades que podemos ver por medio de sus obras en este mundo, ¿verdad? Podemos ver la naturaleza de Dios y también podemos aprenderla estudiando su santa palabra. Dios quiere que usted y yo participemos de su naturaleza divina. No nos quedemos, hermanos, a la orilla, ¿verdad? No nos quedemos, no. Él quiere que nosotros participemos de esa naturaleza y vamos a ver cómo lo hacemos. Que nosotros lleguemos, hermanos, a ser como Él. Que tengamos en común con Él sus mismas características y cualidades. Nosotros podemos hacerlo porque está en la palabra del Señor. Dice en segunda carta a Pedro, verso 1, 3 y 4, el verso que tenemos como base: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas, ¿verdad?, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, hermanos, usted y yo no podemos decir que no hemos recibido nada. No, la palabra es clara. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Que nosotros no las usemos, que las rechacemos, que ya eso es otra cosa. Pero Él nos dio eso mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. ¿Y cómo también? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del pecado. Entonces, hermanos, para poder nosotros llegar a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios, tenemos que huir de la corrupción del pecado. No hay más. Mientras estemos o haya algo de eso en nosotros, no podemos, hermanos. Porque nosotros queremos imitar, queremos parecernos a nuestro Dios. Y entonces dice que por medio de sus grandes y preciosas promesas, nosotros podemos alcanzar y ser participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo? Huyendo de la corrupción del pecado, hermanos. Huyendo. Estas cosas nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Sabemos que Dios ha llamado a todo el mundo al arrepentimiento y a la obediencia. Solo algunos han recibido y obedecido el llamamiento, ¿verdad? Por eso son pocos, la palabra dice, ¿verdad? Muchos son llamados. ¿Por qué muchos? Porque Él llamó a todos. Pero pocos son escogidos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que pocos aceptaron el regalo que el Señor está ofreciendo. Lastimosamente, ¿verdad? Muchos se van a perder sin Cristo a una eternidad en el infierno sin opción de nada. Por eso la palabra dice que hoy es tiempo para que nosotros podamos buscar a Dios, hermanos. El llamado nos ha sido hecho mediante el Evangelio, el conocimiento y la ayuda para vivir como Dios manda, piadosamente, agradándole en todo,
Y además dice, creyendo en sus preciosas promesas. El anhelo, mis hermanos, mis hermanas, de alcanzar estas maravillosas promesas que el Señor tiene en su palabra, debe llevarnos a huir de las obras de las tinieblas, negarnos a satisfacer los deseos de la carne, para que lleguemos a participar de la naturaleza del Señor. Entonces, cuando yo miro todas las promesas que el Señor tiene para mí y yo las atesoro, inmediatamente yo huyo de la concupiscencia, del pecado, mis hermanos. La naturaleza divina de Dios es la esencia de Dios mismo, sus cualidades, sus características, que son contrarias a la mayoría de las que las personas poseen, ¿verdad?, en el mundo. Y menos, ¿verdad?, con las características que tiene Satanás. Para llegar a participar de la naturaleza divina de Dios, debemos conocer a Dios, hermanos. Antes de todo, miren, en este tiempo, y también en los tiempos antiguos, había mucha gente que se esforzaba en el conocimiento, ¿verdad? Y conocían de la palabra, y conocían de esto y del otro, y eran maestros, pero no conocían al Dios que había dado esa palabra. No conocían al creador de esa palabra, al origen de esa palabra. Y nosotros tenemos que conocerle a Él, hermanos, aprender quién es Él. ¿Quién es el Dios en el cual hemos creído? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? A veces decimos y le achacamos cosas al Señor que no son porque no sabemos cómo el Señor actúa, cómo es Él, hermanos. Dice la palabra en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Entonces, la palabra del Señor dice que usted y yo tenemos que imitar a Dios, ¿como qué? Como hijos amados. De esta manera tendremos una comunión con Dios y seremos participantes de su naturaleza. ¿Cómo llegar a hacerlo, mis hermanos? ¿Cómo llegar a ser partícipe de esto? ¿Cómo lograrlo? Número 1, debemos de ser diligentes. Lo logramos, hermanos, si somos diligentes, esforzados, dedicados. El mandato que está en la palabra del Señor para usted y para mí es que seamos diligentes. En otras versiones se traduce como poner empeño, esforzarse. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. La palabra del Señor, hermanos, nos describe todos los pasos necesarios, las obras, las cualidades que debemos añadir a nuestra naturaleza humana para parecernos a la naturaleza divina o participar de ella. Nos ordena que nosotros añadamos. No es Dios el que va a hacer estas cosas, sino el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? Y nos lleva hasta la presencia de Él, hacia el conocimiento, ¿verdad? Para eso Él nos dejó ese Consolador, el que nos guía, el que nos lleva, el que nos enseña, ¿verdad? El Señor está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero los que debemos de ser diligentes, hermanos, somos nosotros. Los que debemos de añadir todas estas características a nuestra naturaleza somos nosotros. No, el Señor no lo va a hacer por nosotros, somos nosotros. Los encargados, veamos lo que dice la palabra del Señor. Añadir, dice, a nuestra fe, virtud. Nuestra fe está fundada en la palabra del Señor. Todos los que hemos obedecido el llamado de Dios, tenemos fe en Él, y esta debe ir creciendo a la medida que aprendemos de su palabra y la ponemos por práctica. A esa fe que usted y yo tenemos, debemos agregarle virtud, que son las acciones u obras que son consideradas moralmente buenas, altruistas, hermanos, dignas de una persona buena. Disposición a hacer lo bueno, a lo correcto. A la virtud, dice la palabra del Señor. Ahí en el texto en la porción que leímos, ¿verdad? En 2 de Pedro. A la virtud, dice, tenemos que añadirle conocimiento. Hermanos y hermanas, el conocimiento de Dios es indispensable para crecer espiritualmente. Si no crecemos en conocimiento, no crecemos y no vamos a llegar a la estatura de Dios. Entonces dice, a la virtud que tenemos, o sea, todas esas cosas buenas que nosotros podemos tener, añadimos conocimiento. Conocimiento. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca, para poder hacer lo que Dios manda, para poder cambiar e imitarle a Él.
Colosenses capítulo 1 y el verso 10 nos dice, para que andéis, hermanos, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un mandato, hermanos. Los hijos de Dios tienen que crecer. Yo no sé, no tengo idea cómo está el tiempo que tienes para el Señor, pero hermanos, si ese tiempo es poco, hay que aumentarlo, hay que crecer más, hay que seguir creciendo, hermano, así lo dice la palabra del Señor, porque entonces vamos a andar como es digno del Señor y llevamos fruto, creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Él, en el conocimiento del Señor mismo. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Vean, hermanos, que todos estos pasos que yo les estoy dando es lo que la palabra del Señor nos da. ¿Para qué? Para que nosotros seamos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina de Dios. Al conocimiento, entonces, si estamos creciendo, hermanos, espiritualmente, le debemos de añadir, dice la palabra, dominio propio. El dominio propio es la capacidad de dominar nuestra carnalidad, nuestras pasiones terrenales, hermanos carnales, nuestro temperamento, nuestro carácter. ¿Para qué? Para poder participar de esa naturaleza divina donde no hay esto. Debemos de poder dominarnos, hermanos. Dominarnos, ¿para qué? Para que podamos ser ejemplo a los demás. Dice la palabra ahí en 2 de Pedro 1:6. Dominio propio, ¿verdad? Que es lo mismo que la templanza, tener el temple, el carácter para dominarnos a nosotros y que nosotros podamos, hermanos, representar ante las personas. ¿Por qué es tan necesario, hermanos, el dominio propio? Yo quiero hablar un poquito más de esto. Yo les he dicho que tenemos una lucha, ¿verdad? Total, entre nuestra carne y nuestro espíritu. La lucha que nos va a acompañar todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. ¿Por qué es importante y por qué la palabra lo menciona el dominio propio? Porque cuando yo tengo dominio propio, ¿y cómo alcanzo yo el dominio propio? Aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo cómo era Él, conociéndole, cómo actuaba, lo que yo les decía. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, hermanos. Cuando yo tengo dominio propio, yo voy a establecer mis tiempos para el Señor en el estudio de su palabra. Voy a establecer también mis tiempos de oración. Voy a establecer mis tiempos, hermanos, de comunión con los hermanos. Voy a establecer también en mi vida que yo pueda ser una persona que tengo el dominio sobre lo que está pasando y que no es cualquier cosa que venga que va a cambiar lo que yo ya tengo establecido. Voy a poner un ejemplo pequeño. ¿Estamos listos de cómo se aplica el dominio propio? Estamos listos el domingo para irnos para el templo. Nos levantamos, ya desayunamos, ¿verdad? Estamos vistiéndonos y todo ahí. Y suena el teléfono. Y es entonces mi mamá, digamos, que no vive con nosotros, ¿verdad? Mi mamá dice, es que voy para allá, para donde ustedes. Quería pasar un tiempo ahí con ustedes. Y entonces empieza la lucha esa, ¿verdad? El diablo con la carne ahí, dándole, ¿verdad? Y al final, entonces, ya sea la esposa dice, no, vayan ustedes, yo me quedo. No tenemos dominio propio, hermanos. No tenemos dominio propio. ¿Por qué? Porque si tenemos dominio propio, nosotros tenemos que decir, aunque les duela, a nuestra mamá, mamita, yo el lunes voy, o el martes, o el sábado, o ahora más tarde, en este momento estamos listos y vamos para el templo. Vamos a alabar al Señor. Cuando cualquier cosa nos desvía de lo que tenemos que hacer, de lo que ya tenemos establecido, hermanos. Estamos perdiendo el dominio propio. Por eso la palabra dice que tenemos que tenerlo. Está en el fruto del Espíritu. Tenemos que tenerlo. ¿Entendemos, hermanos, por qué es tan importante?
¿Por qué es tan importante que yo como hijo de Dios tenga dominio propio? ¿Para qué? Para no decir cosas o quedar mal delante de las personas y así vituperar el nombre de Cristo. Es importante. Por eso la palabra dice aquí que al conocimiento que ya nosotros tenemos, entonces tenemos que añadirle dominio propio, ¿verdad? Dominarnos, dominar los deseos de la carne, dominar esa acechanza que tenemos y permanecer en el Señor, sabiendo que Él es el número uno y que Él merece el primer lugar en todo lo que nosotros hagamos. ¿Ok? Ya tenemos el dominio propio. ¿Qué le vamos a añadir a esto según la palabra del Señor? Paciencia. La paciencia, mis hermanos, es una de las cualidades más difíciles de aprender. Pero a través de las tribulaciones, de los problemas, de las pruebas y de aquellas cosas que no dependen de nosotros, vamos aprendiendo a tenerla. Esperar con tranquilidad, en paz. Dice la palabra que nosotros, yo les enseñé en una predicación, ¿verdad? Estamos corriendo una carrera, pero no vamos a toda velocidad. Dice que vamos con paciencia. Vamos corriendo hasta alcanzar la meta que el Señor nos ha mostrado. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5, dice así. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando, qué sé yo, faltó el arroz en la casa y no hay? ¿Qué ganamos con exaltarnos, con perder la paciencia, con enojarnos? No ganamos nada, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia en la voluntad del Señor, en la respuesta que Él tiene para nosotros, hermanos, en su provisión eterna. No podemos obligar al Señor. No podemos obligarlo. Señor, necesito esto, necesito que me lo des. No. Debemos orar a Él porque Él conoce nuestras necesidades. Y también una promesa preciosa, hermanos, que Él nunca nos va a dejar solos y que nunca nos va a faltar nada. Él suple en su tiempo. Entonces, esa tribulación que pueda causarnos el hecho de que no hay arroz, ¿verdad? O que faltó algo, o que no hay dinero, esa tribulación momentánea, ¿verdad? Porque no es para siempre. Dice la palabra que ninguna de estas tribulaciones, aflicciones y todo lo que pasemos aquí es comparado ni siquiera con lo que nos espera en los cielos, con las bendiciones que tenemos, que el Señor ha preparado para usted y para mí. Entonces, en medio de la tribulación, nosotros vamos a recibir paciencia, hermanos. Paciencia para esperar en Dios. Paciencia para sobrellevarnos con los demás. Y dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Romanos 5, 3 al 5. Esa paciencia nos lleva a la prueba y la prueba nos da esperanza, hermanos. Esperanza de que Dios es nuestro sustentador. Como aprendimos en la escuela dominical, Él sustenta su iglesia. Él también es nuestro sustentador. Cuando ya adquirimos la paciencia, ya sea por las pruebas, aflicciones, necesidades, por todo lo que pasemos, adquirimos la paciencia. Dice que tenemos que añadirle piedad. La piedad es una palabra, hermanos, está relacionada con la devoción que tenemos por Dios, por su iglesia, por su palabra. Es una actitud de compromiso hacia Dios. La piedad, hermanos, la vemos en aquellas personas que dedican tiempo y esfuerzo al reino de Dios. Yo recuerdo que antes, cuando uno no estaba muy firme, ¿verdad? Estaba empezando en los caminos del Señor y uno veía hermanos y hermanas que se daban al 100 y estaban siempre en la iglesia y estaban siempre estudiando y uno decía, uy, ¿verdad? Miren esto, ¿cómo es posible? Pero tampoco tanto, ¿verdad? Porque en ese momento uno no entendía lo lindo que es vivir en la presencia del Señor, hermanos.
Lo lindo que es vivir en la presencia del Señor. Y esto es piedad. Todos aquellos que se esfuerzan por el reino de Dios son piadosos, que predican el Evangelio, hermanos, que viven en santidad, que oran, que estudian la palabra constantemente, son fieles, son firmes. Esos son hombres y mujeres piadosos y piadosas delante del Señor. Y dice que a la paciencia que ya usted adquirió, debemos de añadirle esas cosas que lleva la piedad. Segunda de Pedro 1:6, el entendimiento, hermanos, que tenemos en Dios es el que vamos a alcanzar también teniendo esta piedad. Muy bien. A la piedad, ¿qué le añadimos? Afecto fraternal. Este es el cariño, hermano, para los hermanos. El amor entre los hermanos que involucra los sentimientos. Es un amor verdadero, sin fingimiento. Desarrollar ese amor, hermanos, desarrollar ese amor no es fácil, porque es necesario la convivencia, la comunión con las demás personas. Qué difícil que es, ¿verdad? Pero Dios nos manda ¿a qué? A que tengamos afecto fraternal, que amemos a nuestro hermano y hermana. No es posible que nosotros estemos sirviéndole al Señor teniendo algo contra los hermanos, resentimientos, odios, cosas en el corazón. No. Tenemos que amarlos fraternalmente, como Dios nos amó a nosotros, mis hermanos. Recibir, dice, al débil en la fe. Recibe al que es pobre en el espíritu también. Tenle paciencia. Ámalo fraternalmente. En la iglesia del Señor los tenemos, hermanos, los que van rápido, los que van medio, los que van lento. Con todos ellos tenemos que tener afecto, tenemos que amarlos, porque Cristo también pagó por ellos, hermanos. Cristo también pagó por ellos. Al afecto fraternal, ¿qué le vamos a añadir? Amor. Este amor, hermanos, es un amor ágape, o agapao en griego. Es un amor de pensamiento, de decisión, de determinación. Tal vez no conocemos a los hermanos que tienen costumbre, actitudes diferentes a las nuestras, pero decidimos amarlos y actuamos conforme a esa decisión. O sea que el amor, hermanos, el amor, después de todo lo que hemos recibido, para ser partícipe, ¿de qué? De la naturaleza divina de Dios. Después de todo, lo último que tenemos que hacer a todo ese cúmulo de cosas preciosas que hemos recibido y que podemos hacer, porque el Señor así nos lo dio, tenemos que añadirle amor. Amor. El Señor dice, hermanos, en su palabra, tú no puedes decir que me amas si no amas a tu hermano. ¿Cómo vas a decir que amas a aquel a quien están viendo? ¿Cómo vas a amar al que nunca has visto? El amor debe estar sobre todas las cosas. Debe estar en la iglesia para amar a los hermanos, para amar a los que están sin Cristo, para amar a los que están dentro de la iglesia del Señor. Esa decisión de amarlos tal como son, hermanos. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus cosas, Dios nos manda a amar. Por eso el Señor dice en el gran mandamiento, ¿verdad? Que tenemos que amar a Dios como el primer mandamiento y después a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Dios a nuestro hermano, al que está cerca, al que convive con nosotros, al que está en nuestra iglesia. Tenemos que darle amor, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a los hermanos, yo les he enseñado, hermanos, yo no puedo en este momento decirle a este dedo mío que yo no lo quiero, que yo lo quiero quitar. Yo no puedo decirle eso. ¿Por qué? Porque es parte de mi mano. Porque es necesario. A veces decimos que yo casi no uso este dedo. ¿Para qué lo ocupo? No lo ocupo. Sí es necesario. Igual es en la obra del Señor, hermanos. Todos
Todos somos necesarios. No hay inútiles, no hay de que yo no puedo, no hay uno de que usted no, de que usted hágase un lado. No, hermanos, todos somos necesarios para la obra del Señor y todos podemos trabajar por la obra del Señor y todos podemos amarnos unos a otros como Dios nos amó a nosotros. Así que no hay excusa válida para decir que yo no amo a mi hermano o a mi hermana. No hay excusa, hermano y hermana. No hay ninguna excusa. Ven ustedes, Dios nos manda, Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza divina y nos da las cosas a seguir aquí, ¿verdad? En la palabra. En 2 de Pedro capítulo 1 nos da los pasos a seguir, el método, la enseñanza, todo lo que necesitamos de cómo llegar a ser partícipes de eso. Él quiere que seamos partícipes, hermano. Él no quiere que nos quedemos a la orilla. Él quiere que llegamos a participar de esa naturaleza divina, que nosotros podamos parecernos, de ser semejantes a Él. Y lo alcanzamos cuando aplicamos estas cosas que están en su palabra a nuestra vida, ¿verdad? Y recalco una vez más, cuando nosotros practicamos y hacemos estas cosas, huimos de la concupiscencia del pecado y no tiene lugar con nosotros. Esa palabra en Pedro de sométase toda persona bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Si no es esto que hemos estado hablando, hermanos. Que cuando nosotros hacemos todo esto, nos parecemos a Él. Que cuando nosotros practicamos esto, le estamos agradando a Él. Entonces, hermanos, no hay nada que se escape. Cuando yo estoy bajo la cobertura, cuando yo estoy bajo el conocimiento, bajo el poder, bajo la voluntad de Dios, el mismo Señor se va a encargar de hacerme que yo crezca en el conocimiento de estas cosas. ¿Por qué? Por medio de la palabra que Él me dejó, y yo voy a anhelar y voy a desear y voy a hacer todo lo posible para crecer espiritualmente y ser participante de la naturaleza divina de Dios. Esta es una pregunta, hermano y hermana. ¿Tú quieres ser participante de la naturaleza divina de Dios? Es una carrera, ¿verdad? Ahí vamos creciendo poco a poco. Usted no diga, es que yo no, hermano, yo no puedo, mire, yo casi no conozco, yo casi no sé ni leer, No, mis hermanos, no. Si usted y yo queremos ser participantes de la naturaleza divina, podemos hacerlo por el poder que Dios nos ha dado. Nadie en la obra del Señor es menos ni es más, hermanos. Desde el pastor que Dios ha puesto hasta el último que limpia el templo, las bancas, todos son trabajos que hacemos para el Señor, y Dios acepta todo cuando lo hacemos diligentemente en toda santidad. Bueno, vamos hacia alcanzar esa naturaleza. Ahí vamos, ¿verdad? Ya tenemos, el Señor nos enseñó hoy en su palabra cómo hacerlos. Ahora queda en ti, queda en mí el hecho de que, de reforzar lo que yo estoy haciendo e ir creciendo más y más y más para honra y gloria de su nombre, mis hermanos. Esforcémonos por imitar a Dios, por poseer sus cualidades, hermanos. La palabra es que sí podemos. Seamos diligentes, procuremos desarrollarlas en el trabajo que tenemos en la iglesia, y así vamos a ser partícipes de esa naturaleza que Dios tiene para nosotros. Dios añada bendición a su palabra, mis hermanos. El Señor le llene con esta palabra preciosa, que usted pueda atesorarla, mi hermano, mi hermana, que usted pueda agarrarla para usted, meterla, ¿verdad? Y, como dice la palabra, no ponerla en un rinconcito guardada ahí, no, hermano. Ya usted escuchó la palabra hoy. ¿Quiere ser participante de la naturaleza divina? Bueno, empieza a practicar esto. Ya lo está practicando, refuércelo. Refuércelo. Porque eso es lo que Dios nos demanda en su palabra. Dice, apartándonos de la corrupción del mundo, vivamos en santidad diligentemente para Él. Dios les bendiga grandemente esta mañana. Vamos a orar para finalizar. Bendito Señor,
Padre que estás en los cielos, alabamos, bendecimos tu nombre. Porque tú nos diste, Señor, esa bendición de que nosotros, siendo advenedizos, extranjeros, vinimos a ser parte de tu familia. Somos tus hijos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Porque nos enseñaste en tu palabra, todas las cosas necesarias para que nosotros podamos crecer y llegar, Señor, a ser partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Porque nos diste, Señor, el poder también por medio del Espíritu Santo que nos lleva día a día hacia toda la verdad que está en tu palabra. Porque nos enseñaste, Señor, desde el principio, cuando empezaste con tu iglesia, Señor. Tú les diste las cosas necesarias para que la iglesia siga caminando en medio de un mundo perdido que necesita tu luz, mi Señor. Nos tomaste, Señor, de las tinieblas donde estábamos y nos trajiste a tu luz. Y ahora somos luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ser participante de tu naturaleza divina, Señor. Yo sé que me falta. Ayúdame, Señor, para crecer en estas cosas que hemos visto y estar a la altura, Señor, parecerme, ser semejante a ti, mi Señor. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor, y gracias por el privilegio también de poder enseñar a tu pueblo. En nombre de Jesús, en tu nombre que es sobre todo nombre, damos gracias en acción, alabanza a tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Nos vemos entonces en la próxima predicación de la palabra del Señor. Y sigamos creciendo, hermanos, adelante con Cristo. Dios les bendiga.